Ante todo, buenas tardes. Los vuelvo a saludar una oportunidad más para compartir este nuevo video correspondiente a validación de datos. Bueno, en esta oportunidad quería compartir este cuadro, puesto de que muchas personas estaban solicitando, inclusive con aquellos que en alguna oportunidad hemos llevado algún curso en especial, donde normalmente pues trabajamos la validación de datos, ¿no? Aquí vamos a tratar o realizaremos todas las opciones que tenemos para validación de datos. Como es de costumbre, trabajamos directamente, ¿sí? Vamos directamente a la herramienta. Muy bien, chicos, cuando hablamos de validación de datos, hablamos de la restricción de los datos. Estamos hablando de la restricción de los datos. Y cuando hablamos de restricción de los datos, sabemos que una celda, si yo me ubico en cualquier celda, la opción de la celda tiene un formato general. Y este formato general me indica de que estoy listo para poder ingresar cualquier valor. Sea un tipo de dato alfabético, un dato tipo numérico, un tipo de dato alfanumérico, una fórmula, una función, etc. ¿Por qué? Porque la celda está en un formato general. Pero este formato general uno lo puede llevar al nivel de base de datos. ¿Qué significa eso? Significa que uno puede restringir un conjunto de celdas donde uno va a determinar cuáles son los datos que se van a ingresar o cuáles son los datos que debe permitir dicha celda o rango de celdas. Los ejemplos que voy a hacer, voy a ver las dos formas de cómo alimentar el origen de datos para la validación de datos. Cuando me refiero al origen de datos es, por ejemplo, en mi cuadro, en este cuadro, yo tengo una columna llamada sexo, donde yo le diré que en esta celda solamente me permita, en este rango de celdas, me permita solamente sexos masculinos y femeninos. El otro origen de datos va a ser, ¿no?, para el lugar de origen. Si ustedes se dan cuenta, si yo me ubico en cualquier celda de la columna C que corresponde y le pongo cualquier letra, acepto. Le pongo un número, lo acepto. O sea, cualquier valor que yo ingrese, ¿no?, me lo va a mostrar tal cual como se haya ingresado. Pero la idea es restringir esa sección. Entonces vamos directo al grano como siempre, ¿no?, para llevar a cabo la validación de datos. Cuando los datos están dentro de la hoja de cálculo, hacemos referencia a que la lista está en la hoja de cálculo. O sea que tenemos una lista que alimentará los datos en la hoja de cálculo. Pero también vamos a ver un ejemplo, donde yo no lo tenga en la hoja de cálculo, que yo no lo tengo en la hoja de cálculo, pero sin embargo, podré crear mi validación de datos. Entonces, para llegar al comando de validación de datos, que es este comando que lo tengo acá, debo hacer lo siguiente. Me debo dirigir a la ficha datos, herramientas de datos, y debo elegir validación de datos. Esto es el camino o los comandos a utilizar para llegar a validación de datos. Y debo hacer clic en este comando. Paso número 1, debo seleccionar la celda o rango de celdas que voy a validar. En este caso, quiero decirle que sexo solamente debe permitir el ingreso de dos valores, M de masculino y F de femenino. Ahora, el ingreso puede ser a través de una lista de selección o a través del ingreso manual. Dice, paso número 1, seleccionar el rango de celdas. Paso número 2 dice que me debe ir a la ficha datos. En el grupo de herramientas de datos debo elegir validación de datos. Me voy a la ficha datos. En el grupo de herramientas de datos elijo el comando validación de datos
y me aparece este cuadro de diálogo. En este comando que es validación de datos que lo he puesto aquí, justamente es el que me da esta ventana, este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo yo puedo seleccionar lo siguiente. En configuración voy a elegir primero lista. Dice, si encuentra en la selección celdas adicionales y están en blanco, que no los muestre, que los omito. Que me muestre la celda con lista desplegable, o sea, desplegable, quiere decir que si aparece un triangulito parecido a estos, para poder elegir que esté activado. Ahora dice, ¿qué opción? Chicos, miren, cuando uno ingresa al tema de validación de datos, este valor que está aquí dice cualquier valor. O sea, la celda está lista para aceptar cualquier valor. Una fecha, una hora, un tipo numérico, un tipo alfabético, una fórmula, una función. Pero nosotros, como queremos hacer restricción, tenemos que elegir cualquiera de las opciones de acá según lo que uno quiera. Por ejemplo, en este caso dijimos lista, y luego me pide, ¿cuál es el origen de datos para esta lista? Ojo, ¿cuál es el origen de datos para esta lista? Y seleccionamos, para este caso dice, sexo. ¿Qué va a aceptar? M y F. Arrastramos esos dos. Ahí está, M y F. Tengo M y F nada más como datos para mi lista de datos. No voy a utilizar en este ejemplo el mensaje de error para explicarles algo cuando uno mismo puede crear su mensaje de error. Solamente estoy utilizando el tema de configuración. Entonces, he seleccionado lista y el origen de datos es las celdas que contienen los datos para esta lista de datos. Aceptamos. Y como primera señal de que esto está bien, es lo siguiente. Aparece un triangulito que no es, ojo, no es un filtro, sino es la selección, es la lista desplegable para la selección de datos. Por ejemplo, hago clic acá, dice, el sexo que le corresponde a Juan, masculino. Ahí está. El sexo que le corresponde a Winston es masculino. Dice, si esto justamente es la lista desplegable. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar el tema de validación de datos? Si nosotros sabemos que en este conjunto de celdas solamente va a estar masculino y femenino, ¿qué pasa si yo de casualidad en vez de F le pongo G? No lo acepto. Ahora, el mensaje de error que me emite Microsoft Excel es el mensaje determinado por Excel. Pero yo también puedo definir mi propio mensaje. Por ahora lo he dejado así, que me dé el mensaje de Excel. Me está diciendo, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para la celda. Claro, G no está en el rango entre M y F. Por lo tanto, no lo acepto, ¿no? Cancelo. Y yo le pongo, ¿no? Dice, si no quiero seleccionarlo, si no lo quiero seleccionar, yo lo puedo escribir manualmente. Pongo M y pongo F. Tendré que ingresar los datos. Ahora, no hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas, por si acaso, no hay restricción. No hay restricción. Queda a criterio ustedes cómo utilizar. Entonces, este conjunto de celdas, chicos, este conjunto de celdas, desde la C5 hasta la C19, ha quedado restringido solamente a dos valores, masculino y femenino. Inclusive, si le ponemos un valor, no es aceptado porque no está dentro del rango de los datos validados. Bien. Entonces, acabamos de validar datos en la misma hoja. Ahora voy a validar el lugar de origen para la columna D. Elegimos desde la D5 hasta la D19. Igual, ya estoy en la ficha datos, en el grupo validación de datos, elegimos validación de datos, en la herramienta de datos, elegimos lista, hacemos clic en origen, y voy a elegir toda la lista de datos que van a alimentar el lugar de origen. Elijo todo el rango que alimentará esa lista, y en esta oportunidad voy a crear mi propio mensaje de error. En esta oportunidad voy a crear mi propio mensaje de error. O sea, ya no quiero que aparezca el mensaje de error que me brinda Microsoft Excel. Lo que voy a hacer es mi propio mensaje de error. Como es un mensaje de error no de entrada, sino de salida, me voy a mensaje de error,
Y en el título voy a ponerle error, escribo. Y el mensaje de error voy a escribir mi propio mensaje. Dice, seleccione o escriba el origen del nacimiento correcto. O sea, ese es mi propio mensaje de error que va a aparecer en vez del mensaje de Excel que apareció. ¿Dónde lo hice? Después de haber configurado mi origen de datos, me dio mensaje de error. Acepto y vamos a probar. ¿Cómo sé que ya está validado? Primero, aparece la lista desplegable con toda la lista de los departamentos que aparecen ahí. Por ejemplo, si yo le pongo Callao, todo en minúsculas, por ejemplo, acepto. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, Apurímac? Acepto. Pero ¿qué pasa si acá le pongo Apurímac con K? No lo acepta porque no está dentro de la lista de datos, no está dentro de la lista de datos validada. Entonces solamente va a aceptar la lista de datos que corresponda a la lista que se haya ingresado, ¿no? Manualmente o se haya creado dentro de la hoja de cálculo. Muy bien. Acabamos de generar dos listas de validación que se encuentran en la misma hoja. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer la misma validación de datos, pero yo no tengo los datos en la hoja de cálculo? No lo tengo ni en esta hoja, no lo tengo en otro lugar. También puedo crear mi validación de datos. En ese caso, tendré que ingresar manualmente los datos que alimentarán esa lista. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Selecciono todas las áreas. Aquí voy a generar mi validación de datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que me permita el ingreso de algunas áreas. Pero ojo, estas áreas no están en ninguna parte de la hoja, por lo tanto lo tengo que ingresar en el momento de crear la lista que alimentará la validación de datos. Mismo procedimiento, en la ficha datos, validación de datos, en la ficha configurar, elegimos acá lista, en origen, normalmente, ¿qué hacíamos en el ejemplo anterior? Nos íbamos a la hoja de cálculo y seleccionábamos el rango de celdas que tenía la lista para ese conjunto de celdas, o para ese rango de celdas. En este caso, como no existe, lo tenemos que escribir manualmente. Por ejemplo, comenzamos, le pongo sistemas, coma. Aquí el separador de listas, tienen que saber si es coma o punto y coma que ustedes estén manejando. Sistemas, operaciones, coma, ventas, coma, almacén, coma, seguridad, coma, caja, coma, recursos humanos. Suficiente. Entonces, toda esta lista que lo acabo de escribir manualmente conforma los datos que se mostrarán a la hora de utilizar la celda con lista desplegable. Acepto. Muy bien. Este triangulito, que es la lista de desplegable, es la que me indica que estoy listo para elegir el área que necesito. Ahí está. Sin necesidad de haber elegido, datos dentro de la hoja de cálculo, las he podido escribir manualmente. Lo que acabamos de hacer es validación de datos para una lista de datos.
La lista de datos pueden ser textos, pueden ser números. Pero vamos a ver un par de ejemplos más cuando no es texto. Puede ser cuando sea número, cuando sea fecha. Vamos a ver primero cuando sea números. Supongamos que aquí yo quiero que haya una restricción. Yo quiero que diga lo siguiente. Quiero colocar, miren, si yo le ingreso acá 10, lo acepto. Si yo le ingreso 1000, lo acepto. Si le ingreso 500, lo acepto. Si le pongo 5500, lo acepto. Entonces, ¿qué sería si yo quiero restringir el ingreso en esas celdas? Donde tenga un valor mínimo y un valor máximo. Un valor mínimo y un valor máximo para restringir esas celdas. Para restringir esas celdas. Selecciono igual el rango de celdas que quiero validar. Nos vamos a la sección de validación de datos que se encuentra dentro del grupo de herramientas de datos de la ficha datos. Donde dice permitir, ya no voy a elegir lista, porque para lista yo tendría que generar manualmente, escribir la lista de valores que quiero o la lista de texto, o seleccionar la hoja de cálculo. En este caso yo le puedo decir que sea un número entero o que sea un número con decimales. De cualquier manera, la única diferencia es que en el valor del número decimales, ¿no? Nos va a pedir el ingreso de algunos decimales. Le voy a poner el número entero y le voy a decir, ¿qué dicen? El número entero está entre un valor mínimo y un valor máximo. Pero yo aquí, dentro de esta opción de datos, también tengo algunas alternativas. Operadores de relación en letras. Yo le puedo decir que sea mayor que, ¿no? que un valor, menor que un valor, mayor o igual, o menor o igual. Voy a dejarlo como entre, para darle un valor. Le voy a decir acá. Que mi valor mínimo va a ser 950 soles y mi valor máximo va a ser 6.500 soles. Quiere decir que el rango de ingreso de datos para la columna de sueldo va a estar entre un valor mínimo de 950 soles y un máximo de 6.500 soles. Un valor menor a este no va a ser aceptado. Un valor mayor a este de 6.500 tampoco será aceptado. Solamente en el rango entre 950 y 6.500. Aceptamos y hacemos la prueba. Hace un momento le puse 10, aceptó. 100, aceptó. Le ponemos, por ejemplo, 800. Dice que no está en el rango. Este mensaje me lo está dando aquí Excel. Por ejemplo, le pongo 950. ¿Está en el rango? Sí, ahí está. 1200, ¿está en el rango? Sí. 6800, ¿está en el rango? No, porque es 6500. Pondremos acá 6500 y ahí está. 2850 está en el rango. Y acabo de hacer una validación de datos para datos numéricos. Muy bien. De esa forma podría validar datos numéricos enteros o numéricos con decimales. Voy a hacer un ejemplo con una fecha. Sobre todo esto es lo que me estaban solicitando, el tema de utilizar validación de datos numéricos y validación de fechas. Supongamos que la fecha de ingreso, ¿ya? Tiene un inicio, ¿correcto? Y además me debe permitir el ingreso hasta el día de hoy. Me debería permitir hasta el día de hoy. Para ello, yo sé que la función igual hoy, ¿qué me devuelve? Me devuelve la fecha actual del sistema. Me devuelve la fecha actual del sistema. Si quieren comprobarlo, le pongo acá. Le digo igual hoy. Ahí está. Esto me va a dar la fecha de hoy. Ahí está. Me dio 2 de abril del 21. Entonces, yo le voy a decir a Excel, que me acepte. Le voy a poner una fecha límite. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle, supongamos que la fecha de ingreso sea del 2 de enero, a partir del 2 de enero
del año 80, de 1980. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Ojo, pero cuando yo digo hasta el día de hoy, quiere decir que si hoy es 2, si yo mañana abro este cuadro, el día de hoy, o sea, mañana, cuando le diga hoy, ¿qué día será? 3. Pasado será 4 y 5. O sea, automáticamente me permite ingresar entre una fecha y hasta el día de hoy. Entonces, para ello, ¿qué le digo? Selecciono el rango, hago el mismo procedimiento. Me voy a datos, validación, en herramienta de datos, validación de datos, y ya no le voy a decir una lista, tampoco le voy a decir un número entero, tampoco un número decimal, le voy a decir una fecha. Y la fecha también yo le puedo ingresar acá valores, ¿no? ¿Entre qué valores? ¿Entre qué fechas? ¿No? Si es mayor, menor, igual. Le voy a decir, ¿entre quién? Quiero entre el 2 de enero de 1980. Entre el 2 de enero de 1980. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sería hasta el día de hoy. Pongo ¿cuál? Hoy. Paréntesis, paréntesis. Hasta hoy. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que la fecha que va a aceptar es desde el 2 de enero de 1980 hasta el día de hoy. Acepto. Y este conjunto de celdas ya tiene la restricción de la fecha. Vamos a probarlo. La fecha que debe aceptar es del 2 de enero de 1980 hasta el 2 de abril del 2021. Entonces, vamos a probar acá. Por ejemplo, le ponemos el 12 del 79. No es aceptado. ¿Por qué? Porque dice que es a partir del del 2 de enero del 80. Voy a reintentar. Le voy a poner acá, por ejemplo, del 85. ¿Está en el rango? Sí. Dice que le pongo el 1 de enero del 80. No lo va a aceptar porque es a partir del 2. Entonces, pongo aquí 2 y si es aceptado. Si yo le pongo la fecha, por ejemplo, la fecha de mañana. Si hoy es 2, mañana es 3. Pongo 3 del 4 del 21. 2, vamos a hacer 2. Mañana es 3. Es 3. 3 del 4 del 21. No lo acepto. Porque la fecha comprendida es desde el 2 de enero, del 80 hasta el día de hoy. O sea, hasta el día en que ustedes están trabajando en ese momento. Y esto se va a ir actualizando automáticamente, porque la fecha límite es el día de la fecha en la que ustedes están trabajando en ese momento. Si yo le pongo acá 2, que ingresó el 2 de abril, o sea, hoy, ahí está. Si le pongo 25 del 7 del 2001, está en el rango. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 31 del 2 del 2019? Esta fecha está mal, porque sabemos que el 31, no hay 31 de febrero. Por más que yo la quiera ingresar, Excel valida que esa fecha no existe y no la va a aceptar. Si yo corrijo esto y le digo que es el 23, ¿está en el rango? Sí, está aceptado. Entonces, todas estas validaciones, ¿no? Nos permite restringir la data. O sea, podemos restringir una lista de datos con datos que están en la hoja de cálculo. Una lista de datos con datos que están en la hoja de cálculo. Una lista de datos que no están en la hoja de cálculo, pero que se pueden escribir dentro de la lista. Podemos validar datos numéricos
Y podemos validar también fechas. Ahora, vamos a hacer aquí un adicional. Fíjense, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, acá tengo una lista de nombres. Pero yo lo quiero restringir a una cantidad máxima de caracteres. Por ejemplo, chicos, ¿a qué me refiero a una máxima cantidad de caracteres? Por ejemplo, si yo escribo acá Jorge López, esto tiene una cantidad de caracteres. Por ejemplo, yo le digo, si yo quiero saber cuántos caracteres tiene eso, yo le digo, ¿no? Igual la función largo, que me devuelve la cantidad de caracteres, o la cantidad de caracteres de una cadena de caracteres, ¿no? El número de caracteres que tiene una celda. Yo le digo, ¿cuántos caracteres hay en Jorge López? 11. Voy a hacer mi autollenado de esta función. Y yo le voy a decir acá, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo tengo Martín Luis Reynoso Alba? Dice, ¿cuántos caracteres tiene? 24 caracteres. A ver, yo pongo, por ejemplo, a Anita Cortés Descansa. ¿Cuántos caracteres tiene? 21. Entonces, yo le podría decir a Excel que en una columna o un rango de celdas me permita una cantidad máxima de caracteres. Una cantidad más, que no exceda la cantidad de caracteres. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a seleccionar esta columna y le voy a decir que máximo me acepte 35 caracteres, no más. Ojo, en esta columna, máximo 35 caracteres. O sea, lo voy a validar. Igual, me voy a validación de datos. Y en esta validación de datos, le voy a decir, no le voy a decir número entero, no lo voy a, listo, no. Le voy a decir una longitud. Una longitud. Esa longitud del texto dice, el mínimo dice, ¿cuántos caracteres como mínimo podría tener un nombre o un apellido? Por ejemplo, ¿no? Rosalí, debería tener, Rosalí, estamos hablando, Rosa son 4 más el espacio 5, Li, 2, 7. Vamos a decir, mínimo 5, máximo 35. O sea, quiere decir que más de 35 caracteres, ojo, más de 35 caracteres no va a ser aceptado en cada celda. Pero el mínimo de caracteres que va a aceptar va a ser 5. Menos de 5 no va a aceptar. ¿De quién? De la longitud del texto. O sea, longitud de texto se refiere a la cantidad de caracteres que tiene una celda. Aceptamos y lo vamos a probar. Por ejemplo, Rosa nada más. No lo acepta. ¿Por qué? Porque la cantidad mínima, ¿cuánto es? 5 caracteres. Le pongo, lo voy a poner así, Rosalí. Ahí está. Aquí tiene, chicos, 4 más el espacio en blanco 5 más los 2 caracteres, 7. Aceptado. Le voy a poner, por ejemplo, a ver, Laura Márquez Peñaranda. Peñaranda. Lo aceptó. ¿Cuántos caracteres tiene esto? Tiene una cantidad. Si yo quiero saber cuántos caracteres tiene esa cadena, le digo igual el largo de esta cadena. Dice que hay 23, está dentro del rango. Voy a poner el nombre de un amigo. José Manuel Rafael Góngora. Góngora. Me falta el apellido compuesto. Hasta ahí, chicos. Quiero saber cuántos caracteres tiene esta cadena. Quiero saber cuántos caracteres tiene esta cadena. Tiene 26. Voy a completar el apellido. Dice, niño, hasta ahí miren, tiene 31. Es Niño de Guzmán. Niño de Guzmán.
este ya pasó la cantidad de caracteres. Por lo tanto, chicos, no acepta. ¿Por qué? Porque esta cadena de caracteres tiene más de 35 caracteres. O sea, lo máximo que me acepta una celda son 35 caracteres. Lo mínimo 5, lo máximo 35. Entonces, lo que voy a hacer es, para poder saber cuánto tiene esto, lo copio, me voy aquí, lo pego, y le voy a decir, igual largo de esta celda, quizá tiene 41 caracteres. No lo aceptaba. ¿Por qué no lo aceptaba? No lo acepta porque la cantidad máxima de caracteres que acepta, ¿cuánto es? 41. Vamos a ver. Niño, van 31. El espacio 32. De 34. Espacio en blanco 35. Hasta ahí hay 35 caracteres, chicos. Acá está, 35 caracteres. Si yo le pongo una letra más, ya es la número 36. No lo acepto. Por lo tanto, o sea, he validado datos diciéndole la máxima cantidad de caracteres que tiene una cadena. Muy bien, chicos. Espero que sea de utilidad este cuadro de validación de datos. Y en esta semana que estamos, como se dice, vacaciones obligadas, voy a hacer unos cuantos videos que me han pedido ahí del tema de lo que son formatos condicionales, algunas cositas. Voy a hacer algo con tablas, porque colgué al principio de año, comenzando el año, uno de tablas, que que los he compartido. Entonces, comparto este video en este momento con ustedes. Y cualquier consulta, ustedes saben, cualquier consulta, ustedes me pueden escribir a mi correo personal, que es jlopez103@hotmail.com. Ya pronto también estaremos ya iniciando los cursos. La verdad que hemos estado con bastante trabajo y no hemos podido realizar los cursos que solimos dar, ¿no? Entonces, chicos, cualquier consulta, ahí está el correo, ¿no? Para que ustedes puedan, ¿no?, hacer alguna consulta, ¿no?, y aprovechar este video, ¿no?, que tiene todo el tema de validación de datos. Me despido de ustedes hasta un nuevo video. Gracias.